Es la gente cuando no anda. Es que este no es mi ángulo. Mi ángulo. Pues les damos nuevamente la bienvenida a este su programa Café de Tres sin café, que efectivamente se nos olvidó el café, Sí, para variar, como siempre. por eso le pusimos el nombre, porque sabíamos que se nos iba a olvidar. Entonces, pues ya llevamos algunos, pues ya semanas sin hacer, Sí. sin estar por aquí, pero ya por fin volvimos y esperamos ya volver a agarrar ritmo, ¿no? Y hacerlo nuevamente semanal este programa. Y hoy vamos a, pues, a un tema que, pues está en boca de todos en este momento, ¿no? Que es la pandemia, pero vamos a más bien hacer una como reflexión de qué es lo que nos está dejando o cuáles son las enseñanzas que estamos aprendiendo o las que al menos deberíamos aprender o que hemos empezado a reflexionar con esto. ¿Quién quiere iniciar? Te damos la batuta, Claudia. Ay, muchas gracias, qué amable son. Bueno, mira, yo creo que antes de empezar a hablar de las enseñanzas que nos dejó, debemos de tomar en cuenta que es la parte final de un proceso, ¿no? Y en la parte del proceso vendría siendo, yo creo, todas las cosas que hicimos locas durante la pandemia, provocadas muchas de ellas por el exceso de información y de desinformación y por la ignorancia, ¿no? Porque pues no sabes, ¿no? Desde que oyes a tu vecino que está tosiendo, así nada más se le haya atorado tantito y ya lo volteas a ver con cara de COVID, ¿no? O que alguna amistad te diga, oye, es que, ¿qué crees? Fíjate que me duele un poco la cabeza. ¿COVID? O sea, O están enchilados. sí, o sea, todo el tiempo, uno lo asocia con, y aparte que pues desaparecieron todas las demás enfermedades, ¿no? Nada más, ya la única enfermedad que globalizaba todas era el COVID, ¿no? Vamos a tener que, yo creo, suprimir la palabra. Ya saben, ¿no? Porque no se puede hablar con ese nombre. Bueno, sí se puede, pero ya ven que como es YouTube, que de repente algunos términos los No pone lo ahí un censuran, poquito pero bueno, rojos. pero también como nada más lo ven dos personas, pues no creo que pase. ¿Cómo o sea, de todas así sean dos personas, también te lo Ya ponen sería ahí, un letrero horror, de... ya sería un horror que nos los bloquearan, eso significa que aparte lo oyeron ellos, serían 5 personas o 6. Ya es algo, ya es algo. Ya pasamos. Pero bueno, vamos entonces a empezar un poquito, ahora sí que por el principio. Ahora sí que como en las Torres Gemelas, ¿dónde estaban cuando empezó a sonar el COVID? ¿Qué estaban haciendo en sus vidas? ¿Cómo estaban? A ver, Karen, cuéntanos, ¿qué sucedía ya por principios del año pasado? ¿Cómo fue que te enteraste que había una posible enfermedad que... Bueno, yo creo que en ese momento nadie pensaba que iba a cambiar el mundo de alguna forma, ¿no? Pero ¿cómo empezaste a oírlo y cómo empezaste a darte cuenta de que eso estaba empezando a cambiar el mundo o al menos tu mundo? Yo estaba trabajando a gusto y empecé a ver cuestiones pues en internet, ¿no? Por el lado de cuando fue la primera persona, pero honestamente el inicio yo no le tomé mucha importancia. Yo creo que como todos, bueno, como muchos pensamos que iba a ser una simple enfermedad que iba a ser Una local, gripa, ¿no? ándale, Que una creo que- gripe. Lo que yo creo que eso fue uno de los primeros errores que cometimos o cometieron la mayoría de las personas, ¿no? Pensar que era una gripa más, ¿no? Ujú. Y además local, como dice ella, Exacto, ¿no? sí, pues nunca pasa nada, ¿no? Nada divertido en el mundo, como, bueno, en lo personal jamás pensé verme involucrada en algo mundial, que fuera a quedar en la historia. Ujú. Y entonces cuando ya le empiezo a tomar importancia, tengo familiares en Europa y algunas amistades. Entonces de ahí ya viene la parte.
Excuse me, antes sí me habla. Familiar, yo no soy. Entonces, No, pero ¿nosotros tú tienes familiares en Europa? Ay, ¿Tú no, tienes en Europa? familiares En Europa. No, yo no tengo familia. Ay. Bueno, no importa. Bueno, estamos en proceso. solo porque no existe una FIFA no quieres decir. Ah, Porque el sí ya está dado. Compromiso de alma ya. A ver, Así. síganle, Y síganle. luego, La sigo. Ay, Recapitulando. retomando el hilo de la Ajá, conversación. entonces empiezo a ver que hay toque de queda y ese tipo de situaciones que digo, ay, caray, entonces sí está siendo importante este asunto. Y ya más así, honestamente yo sí me puse bien intensa al inicio, precisamente por lo que dice Claudia, ya sea por ignorancia o por información en exceso, que mucha de ella ni siquiera era como real. Basada en algo, ¿no? Entonces, en lo personal, yo inicié mi cuarentena en un mood de compra de pánico. O Compras sea, de tú pánico. fuiste la que compraste mucho No, papel. no compré mucho papel. Sí, Compré claro. muchas latas, compré ¿No muchas sabes? Pero latas. vamos a poner una foto ahorita ahí donde aparece Karen Así. comparando Los precios. Se vende barabara. Sí, está acomodando los paquetes ahí. No, yo en el sí. Costco ahí comprando cantidades Admito, exorbitantes. y fui de las que no quería salir para nada de la casa, no quería que nadie me tocara, que nadie se acercara, nada, o sea, bien intensa. Sí me puse la ansiedad al 1000%, pero tuvo mucho que ver precisamente lo que comenta Claudia, o sea, el estar informada erróneamente, porque fácil pude haberme metido a páginas, pues, Más serias, digamos. Más serias. Ajá. pues así yo inicié mi pandemia. Pues yo creo que al principio todo el mundo, es que de verdad era tanta la información y todo el tiempo que pues terminabas dudando, ¿no? O sea, como diciendo, bueno, Ujú. ok, agarrabas como un promedio de cosas que repetían, pero había 2, 3 que te sonaban coherentes, ¿no? Y como había unas que eran sumamente incoherentes. Entonces, era tal lo abrumado que era de la información que como que no terminabas por aterrizar una idea a otro y entonces terminabas haciendo un montón de tonterías, ¿no? En lo personal, a mí, pues yo empezaba a oír que de acá y que que de China y que de esto y que del otro. En lo personal, yo tiendo mucho a ver los trasfondos políticos, sociales y demás económicos de de la situación, no nada más lo tomo como algo hacia el aire, ¿no? Sí, también pensé que podría ser algo, ¿cómo se llama? Local, sin embargo, consideraba que tanto China estaba pasando por un periodo muy, muy delicado con respecto a Estados Unidos y podría darse de muchas maneras algo, ajá, como es una potencia, hay que aceptarlo, ¿no? Y entonces dije, bueno, igual es como un detallito que le dejan ahí digo, para que entiendan quién nos maneja, sin decirlo, para quién manejan las circunstancias. Nunca pensé que realmente se fuera a expandir tanto, porque la prueba está que cuando empezó bueno, que ya empezaban a decir que iba, yo todavía estaba de vacaciones en Loreto, sí, la verdad, y ahí era dentro que se oía, porque era como un chisme así, pero que local, pero que empezaba a tomar forma, porque Loreto es un lugar donde hay mucha gente de edad pues avanzada, o sea, son lugares de retiro, y hay mucho gringo, ¿no? hay mucho gringo, sí, entonces era como que estaban en esa situación de o se aislaban o dejaban pasar porque pues ellos viven el turismo, ¿no? Y entonces era así, pero no dejaba de ser todo como entre que sí, ¿no? Como un sueño, ¿no? Como cuando está uno debrayándose y llegándose, se hace su historia, que cuando regresé ya fue que nos agarró aquí de manera más, pues ya más real. Empezamos a saber de casos ya de gente que conocíamos y entonces entre la desinformación e información, pues sí, lo primero que tiene uno es aislarse. La verdad es como una reacción inconsciente, instantánea de que dice, bueno, entre sí o no, bueno, Más vale. la gente de cierta edad y de ciertas situaciones, porque déjenme decirles que aquí en Tijuana todavía estamos en semáforo verde desde que empezó la pandemia. Cada quien hace lo que quiere, por eso estamos como estamos. Y entonces, Y viene una tercera oleada, hoy me acaba de decir un médico. sí, no, y no lo dudaría, porque
No, todavía no Bueno, es que en logramos. realidad no hemos salido de la primera. De la primera ha sido O sea, una, es así, pero altos, ¿no? Entonces, ajá, colapsados. y iba a decir una tontería, pero dije, ya no. no, mejor no, porque en eso me van a medir los que me escuchen y la verdad van a decir que sé mucho del tema y no es cierto. Pero bueno, entonces, como que ahí fue que empezaste a, dentro del caos, como dice Karen, que te llegas y te empiezas a hacer cosas de locura. Nosotros, la verdad, sí, tanto como compras de pánico no las hicimos, pero sí tomamos en consideración que había cosas que sí podíamos tener por si las dudas, ¿no? O sea, hacer como un planteamiento de, bueno, a ver, ¿qué realmente sí necesitamos? ¿Qué sí se podría tener? ¿Qué podríamos pensar que no podría faltar? O sea, que siempre Agua. iba a haber, bueno, siempre iban a surtir eso porque era hasta cierto punto. Y bueno, y también nos ayudó a ver realmente cómo planeamos nosotros las compras o cómo planeamos los días, las semanas con respecto a las cosas que son pues básicas y a las que no, ¿no? O sea, porque nos dimos cuenta pues que sí, que terminas comiendo mucho en la calle o paseando así de que estás echado y dices, bueno, sentado, sí, y dices, ¿qué me estás haciendo? Bueno, voy a acá echarme un café, ¿no? O voy a irme a la playa a dar la vuelta. Y entonces descubriste que no podías ya hacerlo. Entonces, a mí en lo personal no me fue tan pesado quedarme encerrada, porque de alguna manera estoy más o menos acostumbrada. Las labores que tengo que hacer las tengo que hacer en mi casa, que no me hizo como que tanta mella. Sin embargo, yo siempre lo dije, no es lo mismo no salir porque es tu decisión, a que te diga alguien no puedes hacerlo, ¿no? Y entonces ahí teníamos a los vecinos que les ahogaba las paredes de su casa y los veíamos que se metían todos en su carro, se iban a la carretera a recorrer y regresaban, aunque se nos dio el aire. Claro. Bueno, entonces, aunque todo es válido, también gracias a eso hubo situaciones en las cuales las personas, es que se te olvida, o sea, al principio no estás tan consciente, pues de bajada normales y no anda uno con el cubrebocas y nada, y entonces pues así, corriendo como... Y luego pues los vecinos que pasaban de allá, de arriba, de nosotros, para acá, bueno, que en mi caso los tengo aquí al lado, pues pasaban a diestra y siniestra, ellos ya teniendo un brote sumamente grande, como sobre todo en Los Ángeles, en Nueva York, en las ciudades más, Texas, entonces, ajá, puras fronterizas, ¿no? y pues pasándonos a rociar acá con sus bichos, ¿verdad? Y entonces también era difícil de controlarlo, ¿no? La respuesta tan lenta del parte del gobierno, no es que le esté tirando. Yo creo que ese es un punto importante, ¿no? Yo creo que todo esto que vivió la población, al menos al principio, se debió porque justamente la mayoría de los gobiernos, y obviamente el mexicano no fue la excepción, al contrario, fue uno de los que a lo mejor fue peor en ese sentido, no, no ideó realmente un plan de comunicación real para que la gente se informara de la manera correcta, ¿no? De hecho, yo creo que incluso en este momento no existe ese plan. O sea, sí hay una conferencia todas las tardes y están las famosas mañaneras, pero en realidad no te informan de la manera yo creo que correcta como para que la gente hubiera podido entender, por ejemplo, desde un principio, los primeros meses, que era importante el uso del tapabocas, la distancia y todo eso, ¿no? Tardaron meses en sacar su famoso Susana Distancia, que realmente nunca vi una campaña fuerte, sino nada más la lanzaron y ahí, bueno, quien la escuchó, qué padre, y quien no también, ¿no? Entonces, no hubo realmente una fuerza en cuanto a eso de comunicación. Toda la gente se vio obligada, por así decirlo, a informarse de donde pudiera y de quien pudiera por y de sí cómo mismo, sea, ¿no? exacto, ¿no? Entonces, eso en el mejor de los casos que quisieras informarte, porque mucha gente le valió y siguió su vida como quisiera, ¿no? Es que también Entonces, hubo, o sea, cuando el mandatario te dice que no, que todos hagan abrazarse, o sea, una serie de cosas que con tu tarjetita, ¿qué era? de Santito, ¿no? O sea, una serie de cosas que no venían dentro del contexto, ¿no? Real. Yo pienso que independientemente de que obviamente no estaba preparado o no estaban preparados para una situación a nivel así mundial, pandémica y demás, pues sí, vimos que a nivel mundial no estamos preparados ni para nada. epidémica, ni epidémica, porque en cuestión salud.
No, Sí, no, o pero sea, Ni pues, siquiera sí, los mejores países o supuestamente los de Ujú. primer mundo estaban yo, preparados. así A es. todo el mundo se le desbordó el sistema Así es. de salud, mira, los españoles, los franceses, los italianos, los ok, ingleses, todo el mundo ok, se le o sea, suena una situación, todos. no, sí, era una situación. Ok, yo voy a hablar por lo que no te confiere a ti como tu país, ¿no? O sea, porque obviamente nosotros no sabemos las situaciones políticas reales ni económicas de cada país para decir así. A lo mejor eran estrategias, a lo mejor lo que tú quieras, ¿no? En este caso yo pienso que en ese momento el presidente o el gobierno estaba haciendo ciertos movimientos económicos, de destinar cierto presupuesto para ciertas cosas. Él redujo muchas situaciones, le quitó apoyos a muchas partes porque él quería destinar ese dinero a ciertos proyectos que le daba prioridad. Entonces, aceptar que tiene que gastar en algo que le acababa de quitar y luego además parar todo lo que él consideraba que, o considera que va a ser algo a futuro o a favor de México, le dio en la torre, porque él no Claro, sí, todo el sabía mundo. cómo responder a de todos. Y le, bueno, sí, permítame tantito, es que acabo de invertir en esto, se aguántame. Y ahorita, entonces lo que yo creo que él lo que quiso hacer primero que nada es desestimar un poco la pandemia para no tener que agarrar ese presupuesto y tener que volverlo a reinvertir y Es que volverlo a hacer. ahí es donde tú dices, yo creo que los gobiernos, insisto, todos o prácticamente todos, no están realmente preparados, a pesar de que, por ejemplo, invierten en el número de millones de pesos o de dólares en asesores de todo tipo. Ujú. A la hora de la hora, no sé si no les hacen caso o realmente los asesores son muy malos, pero, o sea, si realmente yo tengo asesores económicos de salud y de todo eso, pues mínimo me deberían de haber avisado, y ¿sabes qué? Hay algo por allá que está sonando, Ujú. oye, ¿sabes qué? La economía Prepárate. la tenemos que hacer para acá o para allá, para que justamente no termines diciendo, china, ¿ahora qué hago? Ya voy a invertir por acá, ya que... Pero pero tiempo. Entonces, es que te iba a decir que lo estás viendo románticamente. no, o sea, por eso te digo, o sea, en teoría, la estructura Sí, de los gobiernos es así, tú es que tienes eso es un líder con romántico. muchos asesores que Es- además les pagan un dineral, o sea, no les pagan 3 pesos, Exacto. o sea, no les pagan 3 pesos como para decir, ay, pues hay que Ya se se me duerma. gustó. Tranquila, respira. Mira, Es que me molesta que paguen eh, tanto para que a la hora no sirvan para nada o no les cierto. hagan caso. pero es que, a ver, yo no digo que él no estuviera consciente, yo creo que él sí sabía y solamente quiso ganar tiempo. Obviamente quiso ganar tiempo para lo que a ellos les convenía, no para lo que al pueblo le convenía. Es que Entonces, también la política es un negocio. claro, y entonces, obviamente, nosotros somos los humildes Mortales, sí, literal. mortales, Literal. peones, somos un Que aportamos el dinero. sí, o sea, somos un número en el registro de la ¿Del población, sí, en el INE, o sea, somos un número, no somos un individuo, ni somos una persona con Somos un necesidades. monito Sí, en su maqueta. en lo único que contamos es en la hora que contribuimos con los dineros. Para el SAR y ya. Y ya, sí, porque hubo todo, todo cerrado, todo, pero el SAT siempre estuvo bien. Ah, sí, no, y Ahí además sí, cobrándote, diciéndote, ya cobrándote, como sí, que siento nada. que ya sientes que tienes que venir a Y luego te dicen, no, entra la ley muy tarde, ¿verdad? No tienen que pagar y no se preocupen que los dueños no les cobren. Y el dueño dijo, a mí no me vale, tú, ya saben, que me haya dicho el gobierno, a mí me pagas. Ujú. ¿Por qué? Porque para ellos es su entrada, sí es lógico, porque al final de cuentas se desestabiliza lo que ya está más desestabilizado. Todavía No, lo que un poco pasa es que, más. por ejemplo, a lo mejor tú dices, yo no le voy a pagar a quien le esté arrendando, por ejemplo, para un negocio. Ujú. Pero luego a mí el gobierno no me va a No, quitar los impuestos, claro. me va a decir, ay, te voy a esperar porque como eres bien buena gente y no le cobraste a tu Ujú. arrendador, el gobierno nunca te dijo, ay, no, vamos a, no sé, Aplícala de 6 los meses. limones, ¿no? Yo, la verdad, Te es exprimen que hasta que no tienes juguito. yo, la verdad es que ya en esto medito, después de una situación en donde hubo muchas irregularidades, no solo estructurales a la forma de responder ante una situación así, cuando el presidente dijo, bueno, pues ahora lo único que nos queda es que saquen sus ahorros y que vivan de sus ahorros y dices, ¿Y ¿cómo tú cuáles dices ahorros? eso? Pero a ver, Kimis, está bien, tienen toda la razón en cuestión de que la política, el presidente, los asesores, bla, 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 bla. Pero independientemente de eso, si nosotros, monitos, números, tuviéramos la conciencia Es que o la educación para es que poder esa es otra. realmente Esa darnos es cuenta otra de lo que situación. estamos viviendo,
que realmente es como, por ejemplo, algún ejemplo muy vago, ¿no? La gente de aquí, voy a hablar específicamente de Tijuana, porque acaba de llover, se queja de las inundaciones y que el drenaje y que esto y que... Güey, estás tire y tire basura en la calle a lo... por censura. Pero bueno, Entonces, el valemadrismo que hay dentro de México, así mismo que somos bien trabajadores y que bien buena onda y toda esta parte, existe mucho valemadrismo. En el No, área de la salud, pero es que somos irrespetuosos, o sea, es que el gobierno, por ejemplo, también se fue por la idea de que, es que la gente es muy consciente. No, no somos conscientes, no No. somos Corea, no somos No. Japón No hay para dejar educación. la responsabilidad a la gente. O sea, Ujú. a nosotros literalmente nos tienen que decir, ponte el condenado tapabocas, porque si no, no. es que, mira, es que desafortunadamente estamos acostumbrados a no obedecer, o sea, una Ujú. orden y ya sentimos ¿cómo se llama? Que tenemos ese Tú no me problema. mandaste. Sí, el problema, tenemos un problema con la autoridad. Sí. Entonces, Ajá. en automático, ¿quién nos dijo? Bueno, bye. Y se salen así, o sea, el cero. Mira, sí es Y cierto es que un problema no solo de los mexicanos, de Son todos los intereses latinos. personales, son intereses Sí. personales porque a mí me ha tocado escuchar que mis mismos familiares de los pacientes, eso no existe. Y si me voy a enfermar, pues que me enferme bien. ¿Sí me explico? sí, pero mira, es que vamos de acuerdo. ¿Cómo quieres tú que tengas una conciencia como ciudadano si todo lo que te está diciendo el protocolo que debe de existir para que tú tengas una conciencia debió haber sido un protocolo desde niño Ujú. en una educación por la cual estás pagando, por la cual, aunque digan que la educación es laica y que es gratuita, no es cierto No es porque de verdad. alguna manera Tú la pagas. exacto, la Ujú. gente con sus contribuciones la paga. Y si esta viene deficiente y luego la estructura familiar, todas no son familias equilibradas y estables, sí, son disfuncionales. Entonces, ¿cómo quieres tú que crezca un ciudadano consciente? Como Y dice que, Karen, ¿no? Si no son capaces de tirar la basura en su lugar, claro, menos es que Es más fácil echarle la culpa. al gobierno, Mira, a la mamá, al papá, Exacto. al vecino, a México quien sea. es un país que no tiene autoestima. Ujú. ¿Sí? Sí, sí. Porque si tuviera autoestima, habría un respeto, no solo para sí mismo, sino hasta para Para el cómo otro, ¿no? escoger, quién te va a dirigir y cómo eso, ¿no? Claro. Si tú aceptas que te trate todo el gobierno así como te tratan y todas las circunstancias y todo el bombardeo de ideas que hay, o sea, yo puedo entender que hasta cierto punto tú, ¿cómo se llama? Por tu base cultural o tu base de educación, no ayudes a discernir lo correcto para hacer en una situación, ok, yo lo puedo entender. Pero hay una cosa que se llama sexto sentido Lógica. No, ese Lógica. Empatía el de, también. el de lo de sobrevivir, Ujú, el de claro. conservación, ¿no? Ujú. Entonces, en algún punto, tu lógica debe decir, bueno, a ver, sea cierto o no sea cierto, voy a cuidar a mis hijos. ¿Cómo los voy a cuidar? A ver, hijitos, bueno, no me cuesta nada ponerle un cubrebocas y que mínimo que se laven las manos, que no anden haciendo tonteras y que Que lleguen además son acá. cosas básicas, o sea, Sí, en el caso, por exacto. ejemplo, del lavado de manos, no es algo que tú digas, no le va a hacer daño, o Es sea, nuevo. no es Debería nuevo, ser. ¿no? O sea, en teoría, todos deberíamos lavarnos las manos a cada rato, ¿no? Y en cuanto al uso del tapabocas, pues yo no sé por qué tanta reticencia en ponerse un trapito en la boca. O sea, voy de acuerdo si te dijeran, córtate la mano, bueno, sí, oye, pues como, córtatela tú, ¿no? Pero te están poniendo un trapo que probablemente te pueda salvar a ti o a otras personas. Pero yo Claro. creo que también nos falta esa parte de la empatía, ¿no? Lo que pasa es que también tienes que ver que en ese momento que salió la pandemia, en el cual se cerraron un montón de negocios y mucha gente se quedó sin trabajo, sin ganar porque viven al día. Ay, Claro. pero hay Entonces, mucha gente aprovechada también. sí, hijos de la pues entonces fregada. hubo como siempre, entonces sabemos que no nos respetamos, o sea, no respetamos Ujú. la situación del otro ni la tuya, o sea, Claro. nada más tiendes a verte por ti y te vale más de todos los demás. Ujú. Y entonces, ¿qué pasaba? Que había gente que escogía, o me pongo un cubrebocas, que luego no había, Al principio o, fue muy complicado ajá, o conseguirlo. sea, y luego que te decían, no te pongas esto porque No no sirve. sirve, no te pongas esto. Entonces, la gente que andaba en la calle para ganarse el pan, literal, entonces escogía, o me compro cubrebocas o le llevo una lata de atún a mis hijos. Entonces, era una situación, yo creo que en la mayoría era eso, o sea, no era tanto de decidir, lo veo así.
Pero igual hay mucha gente que mínimo intentaba, ¿no? O sea, son memes, pero hay gente que con calzones, con brasier, con Sí, 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 latas, con sí. O sea, entramos a la parte, como quien dice, querer hacer, ¿no? sí, la parte padre de, ay, es que hay un mosquito que me viene, que es que chido. Es nuestro fan. Sí, es el único radio escucha que tenemos acá. Entonces, mucha gente, bueno, ahí entra la parte cómica del asunto, el sentido del humor, que es llevadero, porque la verdad es que si el humano no tuviera Ujú. esa parte de burlarse de las situaciones, todos estaríamos colgados y suicidados, o ya nos hubiéramos puesto suicidados, Sí, ya no ya se hubieran puesto ahí a despachar a muchas cosas, porque la ignorancia y el miedo son cosas tremendas, ¿no? O sea, y vimos casos como la gente que le echaba cloro o le echaba cosas a los doctores, ¿no? Ujú. Son los que los van a cuidar, o sea, por favor. Y entonces, ese tipo de Les situaciones, pusieron golpizas. sí, no Y respetar, no solo en México, en varios países. claro, o sea, pues para que vean lo que es el miedo y la ignorancia. La ignorancia, exacto. Bien dicen que una de Nos las, vas a contagiar. la peor pandemia que puede haber es la ignorancia, al final de cuentas, ¿no? Que es la que genera una serie de situaciones que, Ujú. bueno, ¿Cuánta gente les pidieron que no volvieran a sus casas? Vecino, por favor, usted trabaja en el hospital, le pedimos de la manera más atenta que no regrese a su domicilio hasta que se acabe la pandemia. no, o sea, no te vayas lejos o sea, aquí mismo en México, la gente, papá, bueno, yo sé que en tu caso no fue así, pero sí, en el caso conocemos de una doctora que le dijo a la hija, bueno, ¿sabes qué? Como tú trabajas, y ni siquiera trabajaba en el área del COVID ni nada, ¿qué te parece si te vas a vivir con tu relación que tienes a tu casa y no vengas a la casa cuando la casa era de ella, ¿no? O sea, para ver a pesar de la mamá, ¿no? Y entonces se tomaron esas libertades de decidir por ti, sabes que no te quiero cerca. Una cosa es proteger a tu familia y otra cosa es aislar. Eso es uno de los primeros pecados que hubo en esta pandemia. Es una enfermedad que de alguna manera te aísla por todos lados. Y cuando estás enfermo, con mucho más razón. No se te permite tocar, no se te permite ver a tus parientes, no se te permite nada. Entonces te juega chueca las emociones y la tristeza. Y si no te va a pegar, con el rollo mental de que no me voy a despedir de nadie, ya valió. Entonces, no solo es ese punto en el cual no te dejan ver a nadie, sino aparte la misma gente se va aislando. ¿Sabes que no te acerques? No, o sea, yo entiendo que en una temporada era lo lógico no verse. Sí, era lo lógico no verse, porque aparte estaba puesto por el gobierno, te digo, eso era una ley, ¿no? O sea, que no deben, que pues, insisto, aquí en Tijuana eso no importa. Aquí en Tijuana. Bueno, Somos en México inmunes. realmente no hubo una tajante orden de que no salgas o no. Eran sugerencias. A diferencia de otros Toque países de queda. como China o España Estados Unidos. o incluso en algunas ciudades de Estados Unidos. Pero en México, en teoría, se lo dejaron a la buena conciencia que tenemos los mexicanos. Ajá, sí, ¿no? Digo, mira. Sí, mucha gente sí lo hizo y de hecho a una parte importante de la población, sin embargo otra parte no lo hizo. No, y no porque tuviera una que gran salir, parte no lo hizo. ¿no? Y dentro de esta limitante viene algo positivo. Empezamos bueno, en mi caso tuve que aprender a utilizar la tecnología. Esa es otra. Bueno, pero por ejemplo, ahorita estamos hablando de las cosas que te hicieron el proceso en el cual aprendiste, y ahorita vamos a decir lo que aprendiste, ok. ¿no? Pero, por ejemplo, voy a hablar tengo una amiga que está en Panamá, y ella me dijo que el gobierno se vio obligado a decirles por la tarjeta, del número de su tarjeta de identificación, a ver, los que terminen en 2 o en 3 pueden salir los lunes o los miércoles, de tal hora a tal hora, por sus víveres y a pagar. O sea, tienen chance, o sea, estén trabajando en su casa o no, tienen chance. Entonces decía ella, y si te agarraban, te multaban. Pero no me acuerdo en qué país era, si eras mujer salías unos días, de ahí mismo. ¿no? Entonces, no, por ejemplo, decían, si los martes pueden salir puras mujeres y los jueves los puros hombres, a lo que yo digo, o sea, que si son puras mujeres no se contagia, y si son puros hombres tampoco se contagia, ¿o cómo? Bueno, o sea, en teoría pero reduces la población. a la mitad, ¿no? Sí, En y teoría. no porque pon tú que sean más las mujeres trabajadoras,
De todas maneras, Esas- ellas se exponen y bueno, tienen hijos y ellas tratan con los hijos directamente. Entonces, digo, o sea, es difícil manejar una situación así. Yo creo que incluso a estas alturas, a este fin de enero del 2021, yo creo que todavía la mayoría no estamos muy conscientes de cómo realmente tenemos que actuar. Y estoy hablando del gobierno en general, ¿no? Los gobiernos en general todavía están ahí como, sí hay que hacer esto y de repente, no, pues fíjate que siempre no resultó, mejor vamos a hacer el otro. O sea, como que todavía estamos experimentando, ¿no? A partir de que, a pesar de que ya llevamos un año, ¿no? Exactamente, estamos experimentando, esta palabra clave. Ok.